mi nombre es Wanda Serpa y el día de hoy me corresponde hablarles sobre la formación y elementos del contrato. Pero primero pasaremos a definir qué es un contrato. El contrato está expuesto en el Código Civil venezolano en su artículo 1133. El contrato se define como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, modificar, transmitir o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Para la formación de un contrato es necesario describir los elementos para la existencia y validez del mismo. A. Elementos esenciales a la existencia del contrato, los cuales se refieren a la estructura técnica del contrato, y la falta de alguno de ellos impide la formación del contrato, haciéndolo inexistente, y hace referencia al objeto, el consentimiento y la causa, que están previstos en el artículo 1141 del Código Civil. 1. Consentimiento de las partes. Cuando hablamos de la voluntad de las partes, nos referimos al consentimiento legítimamente manifestado entre las partes contractuales. 2. Objeto que puede ser materia de contrato. El objeto del contrato debe ser posible, lícito, determinado o determinable. Esto de acuerdo con el artículo 1155 del Código Civil. 3. Causa lícita. Se desprende del artículo 1158 que el contrato es válido aunque la causa no se exprese. La causa se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. A pesar de que no está escrito expresamente en el Código Civil venezolano, la causa es el motivo o razón por el que cada contratante se obliga frente al otro. B. Elementos esenciales para la validez del contrato. Para que el contrato sea válido, no deben existir los vicios del consentimiento. Esto que se expone en el artículo 1146 del Código Civil, los cuales son el error. Cuando verse el error, existe una equivocación sobre el objeto del contrato o sobre alguno de sus aspectos esenciales. El error es motivo de nulidad del contrato cuando recae sobre la naturaleza del contrato, sobre la identidad del objeto o sobre las cualidades específicas de la cosa. El error no debe ser dado de mala fe, porque de lo contrario se convierte en dolo, y está consagrado a partir de los artículos 1147 al 1149 del Código Civil. Violencia. En la violencia se ejerce una fuerza irresistible que causa un grave temor a una de las partes del contrato, o que una de las partes haya abusado de la debilidad de la otra. La violencia está prevista a partir de los artículos 1150 al 1152. El dolo. Es todo un medio artificioso, fraudulento o contrario a la buena fe, empleado con el propósito de engañar o confundir, para inducir a una persona a consentir un contrato que, de haber conocido la verdad, no lo hubiera aceptado. La víctima del dolo puede mantener el contrato y reclamar daños y perjuicios, y está especificado en el artículo 1154 del Código Civil. Para concluir, debemos recapitular que dentro de los elementos esenciales de la existencia del contrato, en primer lugar está el consentimiento, que es la coincidencia de dos declaraciones de voluntad que, procediendo de distintos sujetos capaces, se unen concurriendo a un fin común. En segundo lugar, el objeto del contrato, que es lo que se pide, debe ser posible, lícito, determinado o determinable. Y en tercer lugar, se encuentra la causa del contrato, el motivo por el cual se determinan las partes a obligarse, además del elemento material que es la contraprestación. En cuanto a los vicios del consentimiento, como hemos observado anteriormente, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 1146 a 1145, para la validez del contrato se requiere que la voluntad no esté presionada por factores externos que modifiquen la verdadera intención. Entre los vicios del consentimiento existen el error, la violencia y el dolo. Se presenta el error cuando existe una equivocación sobre el objeto del contrato o sobre alguno de sus aspectos esenciales. Por otra parte, la violencia surge cuando se ejerce una fuerza irresistible que cause un grave temor a una de las partes del contrato, o que una de las partes haya abusado de la debilidad de la otra. Y en cuanto al dolo, es todo un medio artificioso contrario a la buena fe, empleado por el propósito de engañar para hacer a una persona consentir un contrato en contra de su voluntad. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en mi siguiente video.